La verdad que para mí es un honor. Eh, Mientras voy compartiendo pantalla, empiezo a contarles más o menos cuál es el objetivo hoy. Eh, Como tan amablemente me presentaban, yo trabajo en Argentina, y aquí la deficiencia de cobre es un problema bastante grave. Eh, Tuve la oportunidad de conocer México, en dos oportunidades, recorrerlo un poco y comprobar que lamentablemente parece que también andan por allá con este tipo de carencias. Así que la verdad que si algún objetivo tiene esta charla es robarles unos minutos, no más de 40 minutos, 30, 40 minutos, para ponernos todos más o menos a tiro de lo que consideramos que es la enfermedad y los riesgos que pueden tener. Es más, si me permiten, me gustaría un poco arrancar desde un origen más grande y explicarle qué son en realidad los minerales, qué posición ocupan, porque lamentablemente ha sido un tema que se ha dejado tanto de lado que como que por ahí los conceptos generales también han quedado un poquito lejos. La idea de es ser lo más claro posible. Si no lo logro, es incapacidad mía nomás. Así que por favor, recuerden, resérvense para las preguntas todo lo que vean que no es claro. Eh, Obviamente que de antemano agradezco a estas asociaciones tan prestigiosas la invitación, por supuesto a los amigos del Sistema Integrado Ganadero y a Biogénesis Vago por la oportunidad. Más allá del objetivo general, digamos, desglosando los objetivos particulares, una de las cosas que me gustaría contarles es qué es para mí la nutrición mineral. Después meternos un poco en cobre en particular, por qué es importante y cómo genera la enfermedad. Un poco como para que se ubiquen en la importancia del tema de cobre, ya que estamos en este punto, en este objetivo. Tengo que decirles que en los sistemas extensivos, como nosotros producimos bovinos, tienen la carencia de cobre es la segunda carencia más importante a nivel mundial, como lo establecía el doctor McDowell ya hace mucho tiempo, desde Florida, y sabemos que la primera es la deficiencia de fósforo, y la segunda es la deficiencia de cobre. La gran diferencia entre la carencia de fósforo y la de cobre es que el fósforo sí o sí debe ser aplicado por vía oral, mientras que en el cobre tenemos la opción, al ser un micromineral que tiene depósito en el hígado, la oportunidad de utilizarlo, suplementarlo por vía inyectable. O sea que estamos, como para ubicarnos, en la segunda carencia mineral más importante a nivel mundial en sistemas extensivos de producción de bovinos. Hay que ver por qué aparece la carencia, tratar de entender qué alternativas de tratamiento tenemos, y finalmente por qué el título asocia al zinc con el cobre. Es una asociación un poco estratégica que partió de la academia tratando de evitar algunos problemas graves que teníamos con la suplementación con cobre. Bien, esta sin duda, más allá del cobre, es la diapositiva más importante cada vez que me toca dar una charla. Cuando tengo que explicar mi especialidad, la nutrición vitamínica mineral, la puedo explicar de manera muy fácil con este esquema. Realmente es bastante feo, o me doy cuenta que se ha prestado poca atención a la nutrición cuando la gente acostumbra ir a buscar una vitamina o un mineral para un animal que no está bien, que no lo ven bien. La verdad, eso no existe. O sea, normalmente cuando un animal tiene mal aspecto, les diría que el problema generalmente ni es vitamínico ni es mineral. Normalmente es falta de comida. ¿Cuándo aparece el requerimiento vitamínico mineral? Bueno, miren, para mí darle de comer a un animal implica una base de energía y proteína. Eso es lo primero que hay que dar. Nadie va a salvar animales dando vitaminas y minerales, ¿está bien? Al animal hay que darle de comer. Y encima, como nos gusta tanto la genética, de hecho, fíjense en el auspicio de esta charla, la invitación son todos, digamos, amantes de la genética de altísima producción. Bueno, cuando esa genética de alta producción, ustedes le cubren esta base de energía y proteína, la punta de la pirámide son microminerales y vitaminas. ¿Está bien? Entonces, ¿cuándo aparece requerimiento de vitaminas y de minerales? Cuando hay genética y cuando hay comida. O sea, si un animal no come, no tiene requerimiento. Esta pirámide, si no tiene base, tampoco tiene punta. Pero cuidado, no vaya a ser cosa que tengan genética,
manejo, excelente alimentación y le falte algún elemento de ahí arriba, porque si les llega a faltar un elemento, les puede actuar como factor limitante, ¿se entiende? Por eso cuando ustedes contratan a un nutricionista, el nutricionista está obligado a trabajar de esta línea para abajo. Trabaja en conseguirles una dieta lo más barata posible que cubra energía y proteína. Pero ojo que aquellos que trabajamos de esta línea para arriba no miramos el costo. Lo que miramos es aplicar paquetes tecnológicos que cubran los riesgos. ¿Por qué? Porque si es tan chiquito el costo que tiene esta punta de la pirámide, pero tan grande el riesgo, porque si llega a aparecer una carencia acá, como aparece en blanco, por ejemplo, una carencia de cobre, el problema no es una cuestión clínica, el problema es que eso se proyecta a un menor aprovechamiento de toda la dieta y ahí aparecen las consecuencias. Y lo peor, señores, es que en los sistemas productivos, a veces el cobre, a veces el zinc, a veces otro elemento. Entonces hay que tratar de manejar paquetes tecnológicos que cubran la punta de la pirámide. Entonces, la primera opción de diagnóstico que ustedes tienen que hacer no es, por favor, como se hacía muchos años atrás. Eso es un cambio de paradigma enorme. Antes se decía, los minerales provocan enfermedades carenciales. Eso se terminó. ¿Por qué se terminó? Y porque ahora sabemos que antes de que aparezca cualquier signo clínico, hay un menor aprovechamiento del potencial de los animales. Entonces, todo ese potencial que tanto trabajamos, lo perdemos por ahí por un microelemento, alguno de estos componentes que están en la punta de la pirámide, cuyo requerimiento depende del tamaño de la base de la pirámide. La deficiencia de cobre, por eso en particular, al principio se empezó a estudiar como una enfermedad que afectaba sobre todo los rodeos de cría, animales que acá tenían una Bardinangus, por ejemplo, perdían color, finalmente perdían aspecto, aparecían lesiones osteoarticulares. Llegábamos, encontramos animalitos en el piso y cuando los abríamos aparecían lesiones muy graves, estaba afectando el esqueleto de los animales. Esto durante muchísimo tiempo, cuando los patólogos eran los que estudiaban las carencias minerales, esto era la deficiencia de cobre. Hoy cambió por completo, cambió por completo. ¿Por qué cambió por completo? Porque esta es la manifestación clínica de la enfermedad. ¿Es grave? Y sí, la verdad que es grave. No está bueno que nuestros animales tengan este tipo de compromiso en su salud. Pero ya cuando aparece esa manifestación clínica, antes de que se manifieste, aparecen consecuencias subclínicas. Y esas consecuencias subclínicas tienen costos millonarios, muchísimos más graves a cualquiera que pudo haber generado la manifestación clínica de la enfermedad. Es más, la verdad que nosotros tenemos que estar contentos de que la enfermedad aparezca y haya una expresión clínica clara de que hay un problema. A ver, en Argentina, terneros Aberdeen negros de golpe se ponían blanco. Entonces, bueno, algo está mal, pero puede ser que un productor de 40 años de producción o que un veterinario necesite que un ternero cambie de color para darse cuenta que algo está mal o se quiebre solo. En realidad, el problema, o digamos el gran desafío hoy por hoy en la nutrición vitamínica mineral es descubrir las carencias antes de que provoquen daño. ¿Por qué? Porque tanto la carencia de cobre como de zinc, pero si me permiten, el selenio, la vitamina E, la vitamina A, la deficiencia de manganeso, todas ellas antes de tener una manifestación clínica provocan menor crecimiento, pero no digo que pierdan peso, no, ustedes saben más que yo de esto. Cuando ustedes dicen, la comida que tengo me tendría que generar un aumento diario de 800 gramos, y en vez de 800 son 600 gramos. Eso que dejamos de ganar es una fortuna. Después le voy a dar un número para que ustedes puedan evaluar el impacto económico que puede tener, en este caso, la deficiencia de cobre. Pero además, la carencia de cobre, lo vamos a ver, también afecta la inmunidad de los animales. Y además afecta la eficiencia reproductiva. Entonces hacemos una IATF y tenemos una inseminación a tiempo fijo y tenemos un menor rendimiento
de semejante tecnología. Bien, cuando uno le pone dinero, costo, a esta manifestación subclínica, es terriblemente más costoso que afrontar cualquier caso clínico. Por eso desapareció la carencia como enfermedad y empezó a surgir la deficiencia mineral ya no como un término patológico, sino como un término nutricional. Vitaminas y minerales son un concepto nutricional que debe estar incorporado sobre el aporte energético proteico de las dietas para permitir que los animales de alto valor genético expresen su potencial, porque no vaya a ser cosa que un microelemento extremadamente económico, como puede ser el cobre, termine provocando una limitación en la producción, que es muy costosa. Yo hice mi tesis doctoral ya hace 25 años en este tema y nunca dejé de estudiarlo. Y créanme, lo que más me costó fue ponerle números y ahora se los voy a contar. Las pérdidas son realmente terribles. Y otro concepto que por ahí les puede servir, mucho cuidado porque en Argentina, digamos, los productores, incluso muchos colegas, tienen la costumbre de creer que cuando tienen comida, el forraje aporta minerales. A ver, no hay nada más lejano de la realidad que pensar eso. ¿Qué pasa en la realidad? Se los muestro con unos dibujitos medio simples porque el concepto es muy fuerte. La carencia mineral nunca fue de los bovinos. La carencia mineral está determinada por la composición de minerales en el suelo. El suelo se forma y como cayó, quedó. ¿Está bien? Erupción volcánica, sedimentación, etcétera, etcétera. Después de todo eso, el suelo en diferentes zonas queda con una determinada composición que nada tiene que ver con el requerimiento animal. Como cayó, quedó. Para colmo, en realidad, por ejemplo, en las zonas planas, en realidad esto es bastante parejo. En las zonas montañosas, a medida que cambia el relieve, los suelos se vuelven overos, o sea, van cambiando. Pero como sea, cada suelo tiene una determinada cantidad de minerales. Así como nosotros, digamos, le pusimos mucho énfasis a la genética animal, también los ingenieros agrónomos le pusieron mucho énfasis en la fabricación de alimento. Entonces, lograron en los últimos tiempos, con la incorporación de excelente genética vegetal, aumentar la productividad. O sea, ahora en cada hectárea cada vez producimos más cantidad de materia verde, que a su vez es más cantidad de alimento, de materia seca. Ahora, ¿qué pasa si cuando en el mismo suelo nosotros aumentamos la producción de forraje? Estamos aumentando la cantidad de energía y de proteína, la base de la pirámide, pero sobre el mismo lecho mineral. Ustedes me pueden decir, no, pero se fertiliza. ¿Con qué? ¿Fertilizan con nitrógeno pensando en gramíneas o con un fósforo en las leguminosas? Pero nadie está agregando los microminerales que hacen falta. Entonces, a medida que aumentamos la producción de forraje, vamos diluyendo la cantidad de minerales que tiene ese alimento. Entonces, estamos aumentando la base de la pirámide, cada vez más cantidad de energía y de proteína, pero cada vez más chiquita la punta de la pirámide. Por eso, a medida que aumentamos la producción de forraje, el riesgo de carencia mineral es mayor. La carencia mineral es hija de la buena nutrición y no provoca enfermedad, provoca merma productiva. Y para colmo, en la medida en que los agrónomos mejoraban la producción de forraje, nosotros arriba le poníamos un animal genéticamente más exigente. Es maravilloso ver cualquiera de estas especies, razas puras que ustedes desarrollan. Es absolutamente maravilloso. Pasamos de un auto bien viejito a un verdadero Fórmula 1. El tema que ese Fórmula 1, cuando realmente se lo pone a producir, tiene requerimientos de aditivos como el lubricante, como el combustible, que tienen una calidad muy importante. Y si no tienen buena calidad de estos elementos que van en muy pequeña cantidad en la dieta,
va muy pequeña cantidad de combustible o de lubricante en un Fórmula 1, pero determina cómo sale en la carrera. Entonces, estos animales que son verdaderos atletas metabólicos, cuando tienen comida, expresan el potencial genético que ustedes seleccionaron. Cuidado, cuando con semejante base de pirámide, está aumentando la punta del requerimiento. Y cuando ustedes pasan de un terreno al otro, se corren 500 metros, cambió el terreno, cambió el suelo, ya no hay carencia de un elemento, aparece la carencia de otro elemento. Y después cambió el agua, y el agua aporta un elemento y no aporta el otro, o aporta un elemento que interfiere con un mineral y no interfiere con otro. Por eso decís, pero ¿cuál es la solución? La solución es suplementar, utilizar mezclas minerales de libre consumo que cubran ese requerimiento. Un paquete tecnológico de buena calidad, pero ahí es donde el productor, en términos generales, trata de economizar utilizando mezclas minerales que las termina seleccionando por el costo. En nutrición vitamínica mineral, del lugar que yo les dije de la pirámide para arriba, no está seleccionado por costo. Digamos, todo lo que está ahí puede ser costoso, pero está puesto para que no quede un gajo de barril roto. Algunos minerales serán inútiles, porque está en su establecimiento, pero está cuando hoy, mañana crece, mañana lo cambian al lado, al potrero de al lado, y aparece una carencia mineral, una carencia. Por eso, esos son paquetes tecnológicos que tratan de cubrir más o menos toda la punta de la pirámide. Pero por más que lo utilicen y lo utilicen bien, el 10 al 20% de los bovinos que tienen mezclas minerales de libre consumo no las comen. Eso es una cuestión etológica, es propia de la especie, a lo cual hay que sumarle los errores que tenemos en la distribución de mezclas minerales. Por eso, en términos generales, hay tantos errores en la aplicación de esta tecnología que es tan valiosa. Bien, cuando aparecen esos errores es donde la suplementación parenteral, la suplementación inyectable, tapa ese espacio y permiten entonces complementar la nutrición mineral oral con la inyectable. Por favor, esto es una gran lucha en Argentina. Me llevó mucho tiempo convencer a los colegas y a los productores que la nutrición mineral oral e inyectable no compiten, se complementan. La vía fisiológica siempre va a ser la vía oral, pero esa vía oral tiene un montón de limitantes que hacen que aparezcan falencias. Ya que estamos con cobre, por ejemplo, si llegan a aparecer factores de interferencia como molibdeno, hierro, azufre, ese cobre no está disponible. Ustedes no pueden meter entonces en la suplementación oral más cantidad de cobre porque pueden provocar intoxicación cuando cambian de potrero. Entonces aparece el suplemento inyectable que complementa esa falla. Bien, como podrán ver, en realidad todavía estamos generalizando mucho. Metámonos en la deficiencia de cobre. La deficiencia de cobre implica un mal aporte de cobre. ¿Qué quiere decir un mal aporte? Y el cobre no está en cantidad adecuada en la comida, es una deficiencia simple, pero cuidado. Otro factor, por ahí el cobre está, pero hay factores como el molibdeno, el azufre, esto puede ser sulfato del agua de bebida, o el hierro, muy peligroso en Argentina al menos. El hierro, ojo ustedes cuando encuentran esos suelos de color rojo, con mucho hierro, ese hierro, esto es parte de mi tesis doctoral, tiene un efecto de interferencia terrible con el cobre. Entonces el cobre entra en la comida, pero termina en la bosta, termina en la materia fecal, nunca entró. ¿tá? Y los peores casos se dan donde hay molibdeno. Y si el agua tiene sulfatos, guarda con el azufre. Entonces, todos estos factores condicionan el aprovechamiento del cobre. Entonces vos decís, bueno, o porque no está, o porque está pero no es disponible, yo no puedo echar mano del cobre. De cualquier modo, eso no es una carencia. La carencia está, volvemos a la pirámide, cuando el bajo aporte, además, se combina con un alto requerimiento. Esas maravillas tecnológicas, esos atletas metabólicos, que son todas sus razas tan puras, claro, cuando comen, expresan
ese potencial. Y ahí aparece la punta de la pirámide y aumenta el requerimiento. Cuando el aporte no es adecuado para un requerimiento alto, ahí sí aparece la carencia. Por eso cuando decimos ¿qué es un bajo aporte? Y en términos generales, las gramíneas son más peligrosas, suelen no cubrir los requerimientos, las leguminosas son un poquito más ricas. Cuidado con las zonas bajas que tienen tendencia al anegamiento. ¿Por qué? Porque la deficiencia de cobre se asocia mucho con los excesos hídricos. Y mucho tiempo hubo muchos investigadores que se enroscaron diciendo, claro, porque llueve, se hace más disponible el hierro, se disuelve el hierro, aumenta el pH del suelo y el molibdeno se hace más disponible. Sí, señores, todo eso es cierto. Pero ¿saben qué ocurre cuando llueve? El forraje crece. Y cuando el forraje crece, el animal come. Y cuando el animal come, aumenta la base de la pirámide y aumenta el requerimiento. Entonces, a más comida, más requerimiento. Y cuando aparezca el problema y se haga clínico, dejamos de ganar fortunas. Entonces, los excesos hídricos, entonces, o la lluvia, lo que tiene es que nos da comida. Cuando hay comida aumentan los requerimientos. ¿Y quién tiene alto requerimiento? Bueno, sin duda, todo lo que sea crecimiento. Todo lo que sea crecimiento. O sea, el ternero, muy importante, el becerro, hasta el momento del desmame, toda la recría, todo el engorde, todo lo que sea generación de carne, muchísimo requerimiento. También aparece la mamá. ¿Pero por qué la mamá? La mamá por dos razones. Una, el cobre, no sé si sabían, pero el cobre, igual que el hierro, si ustedes lo manejan mal, pueden ser dañinos. Entonces, la madre, la vaca, no libera cobre por leche, ¿está bien? Ni cobre ni hierro. Estos dos elementos se los aporta la mamá al feto antes del parto. Entonces, en el último tercio de gestación, la mamá aporta, transfiere cobre del depósito que lo tiene en el hígado de la mamá al hígado del ternerito. El ternero nace, eso es último tercio de gestación, el ternero nace y vive, mientras es lactante y toma una leche que no tiene cobre, vive de la reserva que le dejó la madre. El tema que del tercer mes en adelante queda la buena de Dios, queda expuesto. Esa reserva de la madre no dura más de 3 meses. Bien, entonces, la deficiencia de cobre, como podrán ver, consumo de forrajes que afectan a madre y un ternero en crecimiento, es muy grave el problema en cría y en recría. Puede ser en engorde, pero en engorde, si ustedes le están dando un alimento que incluye un balanceado, es más raro que esté la carencia. Pero sistemas pastoriles extensivos, ahí es donde aparece y es la segunda carencia mineral más importante después de la de fósforo. También puede aparecer no asociado a exceso hídrico, sino a tiempo seco. Claro, cuando eso ocurre, cuando se asocia a las sequías, es la misma enfermedad. Pero ¿saben qué pasa? Los animales tienen que ir sí o sí, porque hay sequía, a tomar agua del agua de bebida, que por ahí no es de buena calidad y tiene mucho azufre. Entonces ahí ese azufre provoca la carencia. Y hay otro detalle final que me gustaría agregarles. Tengan cuidado que en todo este contexto a la madre le aparece un segundo momento de requerimiento, que es el momento del servicio. La deficiencia de cobre, sino va a bajar la fertilidad de la hembra. Entonces, presten atención en sistemas de cría, mucho cuidado, después continúen el crecimiento con la recría exactamente igual, porque el cobre provoca verdaderas pérdidas muy graves. ¿Cuáles son las consecuencias? Lo que pasa es que el cobre interviene ayudando a que algunas proteínas funcionen bien. Cuando no está el cobre, está solo la proteína, aparecen las consecuencias de la enfermedad, que algunas son groseras, como cambia el color del pelo, como veían ese verdinaco medio clarito, lesiones osteoarticulares. El tema es que cuando empiezan a fallar otras, ya es difícil, por ejemplo, asociados con el daño oxidativo, la síntesis de ATP, de energía, el aprovechamiento de la comida, acá ya es mucho más grave detectar el problema. Y estas últimas son las responsables de las consecuencias subclínicas. Menor ganancia de peso,
menor resistencia a infecciones, menor eficiencia reproductiva, ¿tá? Que es la que me gustaría dejar como concepto, que son las que hay que evitar. Pero estudiemos la enfermedad. ¿Cómo llega un animal en crecimiento a tener una deficiencia? Lo primero que ustedes deben saber es que un bovino va a recibir cobre por diferentes fuentes. Una es la mamá. Antes de nacer, como les contaba anteriormente, ese ternero, siendo un feto todavía, recibe un depósito de la mamá. Nace y vive de ese depósito. Pero de a poquito empieza a comer. Cuando empieza a comer, empieza a tomar cobre del alimento. Tengan mucho cuidado porque ahí sí hay interferencia por hierro, por molibdeno, por azufre. Pero sea a través de la placenta, sea a través del alimento, o sea a través de la vía parenteral, o sea que está inyectado, el cobre vía sanguínea va a llegar al hígado y va a ser un depósito en el hígado. Es un microelemento, o sea, se requieren miligramos por día. Por eso el aporte de cobre es depositado en el hígado y después el hígado todos los días va desprendiendo pequeñas cantidades de ese depósito. Nosotros tenemos que tratar de mantener ese depósito lleno para no complicarnos con consecuencias de esta enfermedad. Bien, cuándo aparecen las consecuencias? Y cuando uno se gasta, es como gastarse el dinero, ¿no? ¿Cuándo aparece el problema de quedarnos sin dinero? Y cuando nos quedamos sin dinero en el banco y después ya no tenemos dinero circulante. Y ahí se empieza a notar que nos quedamos sin dinero. Bueno, esto es lo mismo. Lo primero que ocurre es que los niveles de cobre en el depósito hepático van a caer. Van bajando hasta que desaparecen. Cuando los niveles de cobre en el hígado son muy bajitos, empiezan a bajar en la sangre. Cuando la sangre ya tiene un valor bajo y no le aporta cobre a los tejidos que están en crecimiento, al sistema inmune, al aparato reproductor, ahí entonces empiezan a fallar las enzimas que yo les nombraba, las proteínas dependientes de cobre, y aparece la enfermedad. Lo que pasa es que lamentablemente esta enfermedad aparece siempre primero con consecuencias subclínicas y después las clínicas. Si nosotros esperamos a una manifestación clínica para tratar al animal, antes dejamos de ganar peso, tuvimos fallas inmunes y tuvimos fallas reproductivas. Entonces, viendo esto que es la patogenia, cómo ocurre la enfermedad, podemos imaginar cómo hacemos el diagnóstico. Bueno, lo más sencillo de todo lo que ven acá, cuando tengan la oportunidad, es tomar muestras de sangre. No les digo hígado porque hay que hacer una trocarización del hígado y no está exenta de riesgo. Muy pocos laboratorios miden, se hace más a nivel experimental, el cobre enzimático. Si esperan a las consecuencias de la enfermedad, solo van a ver las clínicas. Entonces lo que conviene es sacar unas muestras de plasma y medirlo. Entonces los niveles de plasma se miden como si fuera un semáforo. Si los valores son normales, estás en el verde, no hay riesgo de carencia. Cuando los niveles empiezan a bajar, aparecen niveles de hipocupremia moderada, que indica que ya no hay depósito hepático. Y cuando los niveles entran en valores inferiores a 30 microgramos por decilitro, hablamos de una hipocupremia severa, que es donde se ven las consecuencias de la enfermedad. Pero ¿recuerdan la imagen anterior? ¿Ven cómo hace el plasma? Vuelvo un poquito para atrás. Nosotros vamos a usar estos valores de verde, amarillo o rojo para ver en qué lugar estamos de esta curva. La idea, y en eso consistió mi trabajo durante décadas, fue tratar de ver qué niveles en plasma se asociaban con las pérdidas, pero no con una pérdida clínica que cualquiera diagnostica, sino con las consecuencias subclínicas. Y ahí vimos que las consecuencias reproductivas y la menor ganancia de peso aparecen sobre todo en la hipocupremia severa, mientras que la falla inmune empieza un poquito antes, en el amarillo. Si no llegan a tener opción de diagnóstico de cupremia, lo que tienen que asumir es que con mucha comida y alta genética, sistema pastoril extensivo, la probabilidad de carencia es tan grave en México como lo es en Argentina. En Argentina es la primera carencia, no es la segunda,
como en el resto del mundo. ¿Qué pasa con la suplementación? A ver, señores, la suplementación de minerales y de vitaminas siempre se elige la vía oral. ¿Por qué? Porque es la vía fisiológica. Porque hoy nos convocamos para hablar de cobre. Pero ojo que después nos convocamos para hablar de selenio y parece que tenemos que salir a buscar puramente selenio. En otro momento, puramente manganeso. Quiero ser claro con esto. Hablo de la punta de la pirámide. La punta de la pirámide, ¿sí?, implica que con comida y genética hay que meter un paquete tecnológico que implica ir a fabricantes de núcleos vitamínicos minerales y que nos den una mezcla mineral de libre consumo que cubra eventualidad de requerimientos, que cuando cambia el terreno, que cuando cambia la disponibilidad, también cambie entonces, también, digamos, esté cubiertos esos riesgos. Por eso algunos minerales siempre van a estar sobredimensionados. Pero la idea es que esté presente el que nos pueda actuar como limitante, porque es muy difícil el diagnóstico. Yo después de 30 años de profesión en esto, les digo, es imposible que ningún profesional del mundo les explique cuál de los 15 minerales o de las 15 vitaminas que provocan las 3 consecuencias está actuando. O sea, yo tendría que sacar sangre, medir 30 elementos y cuando termino de medir todo, ustedes le están dando de comer otra cosa. Cambiaron de potrero, cambiaron los requerimientos porque en vez de estar gestando está pariendo o está lactando. Entonces, seamos realistas. Tenemos que tapar el paquete, porque para colmo las consecuencias ni siquiera son clínicas. Las consecuencias son una merma en la producción, que paga sobradamente una buena suplementación oral vitamínica mineral. En Argentina igual, por ejemplo, yo les cuento todo esto, pero tuve que irme a Brasil para aprenderlo. ¿Por qué? Porque acá, como no tenemos carencia de sodio, el consumo de sales orales es mínimo. Si no hay carencia de sodio, eso explica por qué ustedes colocan la mejor mezcla vitamínica mineral y el animal no lo come. Puede tener todas las carencias que quieran, pero no lo va a ir a comer porque no hay carencia de sodio. Bien, por eso es muy difícil suplementar cuando no hay un apetito dirigido al sodio. Porque si sí lo hay, atrás del sodio le metes toda la tabla periódica y te quedas tranquilo. Pero, ¿por qué esto que es tan maravilloso falla? Y porque imagínense que ustedes sí tienen un buen consumo. Pero obviamente que este paquete tecnológico tiene un costo. Entonces cuando dicen, no, pero por favor, hay que achicar el costo. Cuando uno achica el costo, lo bueno y barato en nutrición mineral no existe. Entonces empiezan a aparecer factores que se quitan de esa mezcla y empiezan a provocar el problema. Uno de los que marca, que mueve la aguja del costo, es el fósforo. Es el fósforo. Por eso el fósforo sigue siendo la principal deficiencia vitamínica mineral. Y más ahora que no se puede utilizar en ningún lugar por la encefalitis espongiforme la harina de hueso. Entonces solo queda utilizar fosfatos bicálcicos, que tienen costo. En consecuencia, cuando uno quita precio, está quitando también insumos. Ahora, por más que lo hagan perfecto a la suplementación, tienen buenos saleros, van toda la semana a recambiar la sal, porque hay fallas enormes en la parte de manejo. Cuando hacen todo eso, igual el 10 al 20% jamás consume. O por ahí sí lo consume, pero tiene una carencia tan grave como la número 2, que es la de cobre, que por más que el cobre esté ahí, hay azufre en el agua, hay molibdeno en el forraje, hay hierro en el forraje. Entonces ese cobre no es disponible. Y ahí aparece la segunda alternativa, que es la suplementación parenteral. ¿Por qué? Porque es un microelemento. No es como el fósforo, que el requerimiento es de 20 gramos por día. Acá el requerimiento es de miligramos, entonces entra en una jeringa, uno lo inyecta y se deposita en el hígado. ¿Cuándo habría que dar cobre parenteral? Y habría que dar en cría madres último tercio de gestación. Terneros, becerros, a partir de los 3 a 4 meses, cuando se quedan sin reserva. Hasta el destete. Cuidado que en la recría exactamente igual,
y previo al servicio en las madres. Por eso, en lo que decía, recría y engorde, depende del nivel de carencia, 3, 4 o 5 veces por año es lo que damos en Argentina. Y cuando llueve y hay comida, el riesgo aumenta. En lecherías es más raro. ¿Por qué? Porque es como el feedlot. En realidad, cuando uno utiliza alimento en tipo TMR, un alimento que tiene, que está, digamos, al que podemos acceder cuando lo fabricamos y metemos núcleos ahí adentro y es muy raro que haya carencia. Pero sí es un drama en lo que es cría y recría en sistema pastoril. Entonces, ¿cuál tiene que ser la estrategia para manejar la suplementación parenteral con cobre? Porque, a ver, a mí no me importa suplementar con cobre, a mí lo que me importa es que dejen de perder dinero. ¿Y cuánto dinero es? ¿Y por qué vale la pena por ahí charlar un ratito sobre esto? Miren el siguiente esquema. Este es un esquema de cría. Partimos de dejar preñada la vaca y acá sí nos volvemos locos. Tenemos toda la atención del mundo viendo qué porcentaje de preñez tenemos. Hasta un 5%, ahí tienen el número, hasta un 5% de diferencia he tenido yo por deficiencia de cobre en la IATF. Logran dejar preñados a los animales. Recuerden que errar 5% quiere decir que el 5% de los animales van a quedar preñados recién 21 días después, o peor, más adelante, con una genética que no es de inseminación, es del toro. Entonces, calculen el costo, es enorme. El ternero nace, a partir de ahí tomará una leche que no tiene cobre y después va a empezar a consumir un forraje que posiblemente tampoco tenga cobre. Entonces, la suplementación inyectable con cobre está dirigida a este momento de mayor crecimiento, entre los 3 y 7 meses del ternero, con un destete, un desmame a los 7 meses. Pero cuidado, ¿qué pasa con los primeros meses? Como tenemos reserva en la madre, esta reserva es muy baja si la madre tiene carencia. Por eso hay que suplementar a la madre, para que la madre ya haga nacer un ternero con reserva y ese ternero aguante los 3 primeros meses. Entonces se suplementa a la madre 1 o 2 veces, depende del nivel de carencia, y se suplementa al ternero de 2 a 3 veces hasta el momento del destete. Cuando incorporamos, a propósito, ya que estamos acá, me interesa mucho esto, bajarlo a tierra, hablar de dinero. Bien, yo vivo en La Plata. La Plata es una ciudad que está acá, donde está el número 4. Toda esta zona ha sido motivo de estudio de mi grupo de investigación. Es un sistema de cría extensivo donde aparece la carencia de cobre. Hay manifestación clínica más o menos en el 10-15% de los animales, pero de manera subclínica en mucho más. Haciendo un relevamiento en la zona, descubrimos que 2 millones de terneros sufren este problema en la cuenca deprimida del Salado, en esta zona. Estos animales dejan de ganar entre los 3 y los 7 meses entre 5 y 15 kilos. No es que pierden, dejan de ganar. ¿Queda claro el concepto? Teniendo en cuenta que un kilo de ternero en Argentina vale $1,8, todos los años, gente, todos los años perdemos 36 millones de dólares solo con esta carencia, siendo que damos charlas en la facultad permanentemente donde explicamos cómo se evita el problema. En esta zona no hay ningún consumo de forraje, de mezclas minerales vía oral, pero con inyectable hemos evitado por completo esto. Simplemente hay que suplementar a la madre. Obviamente que en la IATF, obviamente que al momento del servicio, si es servicio natural no importa, porque como lo inyectamos y el cobre queda en el hígado, va a aguantar durante todo el servicio natural. Es último tercio de la gestación para que la mamá se lo pase al feto. El feto nazca, aguanta el 3er mes y del 3er al 7º mes, por favor no se olviden de darlo. Y si lo destetan y son de ustedes los animales, hay que seguir igual que en una cría. La recría 2 a 4 dosis al año. Lo bueno es que lo pueden inyectar y se quedan tranquilos que ese componente, si no llegó por suplementación oral, está llegando por la suplementación inyectable.
Ahora, ¿y qué tiene que ver con la inmunidad? No los quiero cansar con esto, quedan pocas diapos, pero ya que me están prestando atención, ¿qué tiene que ver, digamos, el cobre con la inmunidad? ¿Saben qué vimos? Vimos que los animales que tienen carencia de cobre, los terneros con cobre que responden en ganancia de peso, cuando están en rojo, con carencia severa, tienen más cantidad de glóbulos blancos. Es más cantidad de neutrófilos. ¿Saben qué hace el neutrófilo en el organismo? Anda buscando gérmenes, los traga y los mata. El tema es que hay informes que dicen que entre la deficiencia de cobre hay daño oxidativo. Y si una célula inmune tiene daño oxidativo, no puede matar, porque mata fabricando daño oxidativo. Entonces no fabrica ese radical libre, no fabrica el arma con el cual el sistema inmune mata, no lo puede fabricar porque no se puede defender. Digamos, las células de la defensa matan con un arma que se llama radical libre. Para usar el arma como si fuera un policía, tiene que estar protegido, porque esa bala también lo puede lastimar a la célula inmune. Entonces, la defensa antioxidante depende de cobre. Por eso lo que vimos es que el sistema inmune podía estar fallando porque no hay defensas con defensas antioxidantes. Entonces empezamos a ver cómo se comportaban estas células, por qué hay más glóbulos blancos en un animal con carencia. Empezamos a ver qué pasa con la capacidad de tragar bacterias y la capacidad de matarlo. Y lo que descubrimos es que animales que están normales tragan el 90% de las bacterias que le damos. Los que están en carencia moderada también. Y los que están en carencia severa también. O sea, las células del sistema inmune de un ternero, todas tienen la capacidad de tragar. Pero del 100% de lo que tragan, ¿cuánto matan? Las que están normales de cobre matan el 90% de lo que tragan. Las que están en carencia moderada matan solo el 63%. Y los que están en carencia severa matan solo un tercio de lo que se comieron. O sea, las células de nuestro propio sistema inmune, de los terneros, empiezan a actuar como una reserva de los microorganismos que están ingresando. ¿Se entiende? Yo viendo esto, mientras esto se estudiaba, y de hecho, ya acá yo estaba un poco más viejo y no trabajaba tanto. Tengo tesistas que trabajan para mí, y yo mientras tanto andaba cebando mate, como estoy haciendo ahora un poco para alivianar mi garganta, estaba cebando mate mientras mis tesistas estudiaban todo esto. Se desarrolló un laboratorio de inmunología y ahí evaluamos, yo iba sacando fotos de mis estudiantes trabajando. Y ahí saqué una foto donde les puedo contar qué es la capacidad de tragar. Lo que se hace es, se enfrenta la sangre con las bacterias, ¿sí? Sangre que viene de animal con carencia y un animal sin carencia. Se hace pelear a la sangre con bacterias. Y después se ve al microscopio cuántas células tragaron bacterias. ¿Ven? Esto que hay acá es un neutrófilo que tragó bacterias, son esos puntitos que están ahí. Esto es un linfocito que también tragó bacterias. Esto es capacidad de tragar. Esta no se altera. La que se altera es la capacidad de matar. Para ver la capacidad de matar, lo que hicimos fue lo que quedó de la pelea entre el sistema inmune y las bacterias, lo tiramos en una placa de Petri. Y ahí sabemos que cada bacteria que queda viva desarrolla una colonia. Miren ustedes la placa de un animal que es normal en cobre y la placa de un animal que tiene deficiencia de cobre. El animal que es normal de cobre solamente dejó viva 30 bacterias. El que tiene carencia severa dejó viva 213 bacterias. Esto era 1 centímetro cúbico de sangre con una cantidad conocida de bacterias. El inóculo fue igual, pero acá quedaron viva 30 y acá quedaron vivas 213. Cuando yo les cebaba mate a mis estudiantes, agarré estos datos, porque esto tiene nombre y apellido, yo sabía qué ternero era. Entonces me fui al campo a buscar un ternero hermoso y sano y esperaba acá encontrar un animal enfermo. Cuando llegué al campo, me encontré que este animal era un ternero hermoso, sano, y este otro animal era otro ternero hermoso y sano.
dije, bueno, nos equivocamos. Y no nos habíamos equivocado. ¿Saben qué pasó? Cuando estos terneros los pasamos por la manga, por la balanza y los pesamos, este ternero ganó 800 gramos por día y este ternero ganó 600 gramos por día. Lo que quiero decir es que la falla inmune no provoca enfermedad. La falla inmune hace que este ternero solucione 30 problemas y después crezca. Este ternero tiene que solucionar 213 problemas y después crecer. Es una demora en el crecimiento y eso se expresa en kilos y eso es lo que estamos pagando en Argentina con millones de dólares en todos los ciclos de cría. Y si vamos a la reproducción, también es bravo, ¿eh? Empezamos a evaluar en las IATFs qué pasaba cuando empezábamos a agregar cobre y empezaron a aumentar los porcentajes de preñez. Acá donde aparece ese 5%, a veces será más. En promedio, yo trato de ser conservador para no equivocarme nunca. Bueno, aumentábamos el porcentaje de preñez. Para ver por qué no quedaban preñadas, lo que hicimos fue ir al frigorífico y evaluar la asociación que hay entre los niveles de carencia en sangre con el licor folicular. Y descubrimos que los niveles de carencia en sangre se reflejan en el licor folicular. O sea, el óvulo a partir del cual se va a formar un embrión, ese ovocito, si está en una vaca con carencia de cobre, ese ovocito tiene carencia de cobre. ¿Saben qué provoca la carencia de cobre? Daño oxidativo. Sabiendo esto, empezamos a fabricar embriones en el laboratorio, en condiciones de verde, amarillo o rojo, sin cobre. Hicimos maduración en vivo y vimos que el daño oxidativo medido por esto que es el ensayo Cometa se cuadruplicaba. Tengan cuidado con esto, ¿eh? El daño oxidativo va aumentando con la carencia de cobre. O sea, hacemos IATF, aprendemos aquello de que hay que hacer una inseminación para que el semen capacitado llegue y encuentre un óvulo fresco. Guarda que el óvulo es ovulado fresco, pero nos encontramos con que adentro está viejo, tiene daño oxidativo. Y lo peor es que no solo se expresa como carencia de cobre, sino, por ejemplo, también de selenio, porque el selenio, igual que el zinc, es un socio del cobre. Que si falta cobre, este se consume más. Pasó con el selenio y después vamos a ver qué pasa con el zinc. De hecho, cuando nosotros fecundábamos estos óvulos, nos encontrábamos que los blastocitos eran menos y, lo que es más grave, de peor calidad. Por eso, si no quieren embriones de mala calidad, que se pegan y después se desprenden con muerte embrionaria, la muerte embrionaria es la expresión de la deficiencia de cobre. Bien, ¿por qué los productos más modernos ahora, además de cobre, traen zinc? Porque el zinc redujo la toxicidad. ¿Por qué? Y porque el zinc estimula la síntesis de una proteína, se llama metalotioneína en el hígado. Cuando ustedes inyectan cobre, el cobre se va a unir a esa proteína. Si llega a quedar libre, el cobre puede ser dañino. Si ustedes agregan zinc, tienen más capacidad de depósito y el cobre nunca queda libre. Por otro lado, el zinc también interviene, colabora junto con el cobre en la misma proteína contra el estrés oxidativo. Y esas enzimas antioxidantes son las que terminan generando mayor crecimiento, mejor inmunidad y mejor fertilidad. Por eso la asociación entre cobre y zinc hoy por hoy no se discute. Como el zinc es un microelemento, también se puede inyectar igual que el cobre. Y bueno, de paso, la verdad que evaluando la deficiencia de cobre nos encontramos que en Argentina también tenemos deficiencia de zinc. Bien, por eso la asociación estratégica. Entonces, finalmente, como conclusiones, ya para terminar y respetar el tiempo que me otorgaron, las carencias vitamínicas minerales son mayores cuanto mayor es el aporte de alimento y mayor la genética a la que se expone la carencia. La deficiencia de cobre genera pérdidas muy graves, no provoca una enfermedad, provoca pérdida de productividad, peso, inmunidad, fertilidad. Se debe dar cobre por vía oral, pero tenemos muchísimos problemas en la suplementación oral, o porque no comen lo que corresponde, o porque hay una selección de mezclas minerales por precio que
no tienen en cuenta esto, o además los animales naturalmente no lo comen, o hay problemas de manejo para llevar el mineral y que el aporte sea adecuado. En esos casos, entonces, debemos agregar un problema más. Si usan la vía oral y la carencia de cobre es por interferentes como molibdeno, hierro o azufre, por más que lo metan en la vía oral, no va a estar disponible. Ahí aparece la vía inyectable como una alternativa. Es una herramienta de utilidad en sistemas de cría. ¿Cuándo lo van a dar? Ya lo sabemos. Ahora ustedes saben lo mismo que sé yo. Al servicio para evitar ese embrión, ese óvulo, ese ovocito viejo cuando es ovulado. Porque en ese citoplasma del ovocito, acuérdense que el macho solo aporta ADN. Con ese citoplasma, con esa maquinaria que viene de la mamá, es que se arma el embrión. Si ese embrión arranca de un ovocito viejo, hace muerte embrionaria. ¿Por qué? Y porque le da la oportunidad al embrión que sigue. Las muertes embrionarias son por daño oxidativo. El cobre previene el daño oxidativo. Hay que darlo en gestación. ¿Para qué? Sobre todo para asegurarnos una buena transferencia al ternero. Y a estos, a partir de los 3 meses, hasta el destete. Si están en recría, sigan dando. Y si engordan a pasto, con más razón, por favor. Y siempre la frecuencia supeditada al nivel de carencia o al nivel productivo, sin perder de vista el diagnóstico más importante, que es el aporte de alimento. La suplementación con zinc, no se sorprendan que esté en los productos más modernos incorporada al cobre, porque potencian la respuesta y minimizan el riesgo de intoxicación. Un suplemento de cobre moderno, bien desarrollado, hidrosoluble, con zinc, es imposible que intoxique si ustedes respetan la indicación del prospecto. Bien, no quiero extenderme más, solo me queda agradecerles profundamente toda la atención y quedo disponible para cualquier pregunta que quieran hacer. La verdad, doctor, una plática muy completa, cubriendo bastantes aspectos y aclarando algunos aspectos que teníamos duda. La verdad, me he quedado muy satisfecho de los conocimientos que el día de hoy nos has vertido. La verdad, creo que debe de haber gente interesada en hacer algunas preguntas. Yo en su momento a lo mejor te voy a hacer alguna. Pero por ahí, Roberto, no sé si haya gente con alguna pregunta o duda. Sí, los invitamos a que por medio del chat, o como se comentó al inicio, en el apartado de participantes, en la parte inferior, ahí pueden ustedes levantar la mano para poder que le podamos ceder la palabra, ¿verdad? Y ahorita por lo pronto, a ver, en el chat dice, bueno, lo felicitan, dice... Adrián Garza de la Escondida comenta, hay un producto nuevo que se llama Multimin 90. ¿Qué tan efectivo es este producto? Pregunta. El Multimin 90 es un buen producto, lo conozco y es un buen producto. El concepto de Multimin igual no es el de un suplemento de cobre, ¿está bien? En realidad, Adrián, cuando vos veas que hay varios minerales adentro de un frasco, normalmente tenés que tenerle miedo, porque he metido muchas cosas sin tener en cuenta la dosis terapéutica. Multimin tiene una calidad que escapa a eso. Es bueno, olvídate, es bueno. Pero si vos prestás atención, el equilibrio que tienen los minerales está hecho para que tenga un efecto antioxidante, no sea un suplemento con cobre. ¿Está bien? Entonces, acá hay como una disyuntiva. Si vos le tenés miedo a una carencia de cobre, tendrías que usar un suplemento que tenga mucho cobre y un poco de zinc. Entonces vos concentrás todo en el cobre. Ese cobre que vos estás metiendo es prooxidante. No tiene efecto antioxidante, al contrario. Cuando apenas lo inyectás va golpeando más o menos todo lo que se le cruza, pero hace un muy buen depósito en el hígado.
Ahora, si vos lo que querés es o sea, ese cobre inyectable te va a durar más o menos 60 días. Ahora, cuando vos querés utilizar un antioxidante, tenés que agregar muy poquito cobre, la misma cantidad de zinc, agregás manganeso y agregás selenio. Agarrá el multimin y vas a ver que respeta eso. Esos son esos 4 minerales. Pero ¿qué pasó con multimin? Al meter más minerales, la idea es que actúe como antioxidante, no como suplemento de cobre. Como antioxidante es muy bueno, pero no el 90. Ahora te voy a explicar por qué. La idea es que tenga poquito cobre para que actúe como antioxidante. Y como no son 2 elementos, son 4, el efecto va a durar una adaptación, 21 días. Por cuestiones de mercado y de presión de mercado, le pidieron al antioxidante que también sea un suplemento de cobre. Y ahí apareció el Multimin 90. Multimin 90 se contradice a sí mismo, porque tiene elementos antioxidantes, pero tiene una cantidad de cobre exageradísima. Entonces, si vos, ¿cómo lo resolvimos en Argentina? Con 2 tipos de suplementos. Y ese es mi consejo. Para cobre, un suplemento de cobre con zinc, si le estás combatiendo el cobre. Y cuando quieras un momento de estrés, por ejemplo, inicio de IATF, un destete, cualquier momento que vos imagines de estrés, hay una mezcla mineral que aporte cobre, zinc, selenio y manganeso, pero no exceso de cobre. Y además, las vitaminas que actúan como antioxidantes, además de los 4 microminerales, mucha vitamina E y un poco de vitamina A. ¿Sí? Esa mezcla es la que del libro es antioxidante. Esa se usa como antioxidante en momentos de estrés. El nombre técnico del estrés se llama estrés oxidativo. El estrés oxidativo se combate con antioxidantes. El antioxidante inyectable tiene 4 minerales que son los del multimin, pero no el del 90, el anterior. Más vitaminas, que para no errarle, el producto viejito como el ADE te sirve. Y si no, más modernos son otros que tienen más E y un poquito menos de A. Porque de las 2, la que realmente es kamikaze antioxidante es la E. ¿Está bien? Entonces, sí, perdón, la hice recontra larga, Adrián, pero la idea es, Multimin es un producto de calidad. No lo dudes, es primera marca. Como va a pasar con los amigos de Biogénesis. Se van a encontrar con primeras marcas. Pero conceptualmente yo me quedo como antioxidante con los otros multimin más vitaminas, que no tengan exceso de cobre. Y buscate un buen cobre con zinc para el momento de actuar como un suplemento de cobre. Por ejemplo, ternero de 3 meses va un suplemento de cobre. Ternero de 6 meses va un suplemento de cobre. Pero el día del destete, capaz que ese día sí te conviene un antioxidante. ¿Está bien? Pero no se limitas el antioxidante con exceso de cobre porque, digamos, en vez de tener un efecto antioxidante, tiene un efecto prooxidante por el exceso de cobre. Espero no habértela complicado, Adrián. Gracias. Gracias. Le cedemos la palabra a don Gerardo Jiménez. Tiene una pregunta. Déjame quitarle el mute. Listo. Ahí está. Adelante, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Doctor, primeramente felicitarlo por su plática. Nos ha dado mucha luz con respecto a estos minerales que realmente yo desconocía los beneficios que podían resultar de ellos. Pero yo le pregunto ahora, ¿qué suplemento, qué producto nos recomienda como suplemento de cobre? Gerardo, a ver, con la misma sinceridad que usted me agradece, yo le hablo. Cuando yo empecé a trabajar hace 30 años en Argentina, los fabricantes de minerales ponían lo que les parecía en los frascos.
Y como yo era muy joven, nadie me prestaba atención. Ahora digo lo mismo que hace 30 años y todo el mundo me aplaude. Pero lo que logré en el medio fue convencer digamos, a empresarios más inteligentes que la universidad pública en Argentina, los entes de investigación, no estábamos para estar en contra de los laboratorios, sino para ser socios. Y ahí nos asociamos a distintos laboratorios, y los laboratorios empezaron a financiar la investigación, pero a cambio nos pidieron qué ideas teníamos nosotros de cómo desarrollar los mejores núcleos, los mejores suplementos. Y así en particular, debo reconocer que en el caso de Biogénesis Vagó, cuando ellos me escucharon dar estas charlas y me dijeron, bueno, Coco, ese es mi sobrenombre, bueno, Coquito, ahora, toda esta cháchara que tanto hablas, ¿cómo lo metemos en un frasco? Nosotros no te decimos nada, vos no querés... Es más, el acuerdo fue cobrarnos lo que te parezca. Y les cobré muy caro. ¿Saben por qué les cobré muy caro? Porque desarrollé un producto que tiene... La idea fue mucho cobre y un poco de zinc. Pero no salió al mercado hasta que no demostramos cómo evitábamos y cuántos kilos de peso, cómo afectábamos la inmunidad y cómo afectábamos la reproducción. El producto de Biogénesis Vagó se llama Suplenut. Salió al mercado después, el Suplenut salió al mercado después de 5 años. En esos 5 años yo hice 3 tesis doctorales. 3 de mis estudiantes se doctoraron evaluando la deficiencia de cobre y evaluando la deficiencia de zinc. No aceptamos que nunca alguien del laboratorio interfiriera en ningún dato. Cuando estábamos seguros, salimos con eso. Y nos valimos de la potencia comercial de los laboratorios para divulgar esto. Gerardo, ¿yo cómo hago para hablarle desde Argentina si no hubiera un laboratorio que me contrata? El tema es que teníamos que romper con estos 30 años de trabajo, con que antes le decían los laboratorios a los investigadores lo que tenían que decir. Ahora, como hay empresarios más inteligentes, los investigadores le contamos a los empresarios cómo hacer dinero, y ellos lo hacen. Lo único que tienen que hacer es respetar a la academia. Cuando respetan a la academia, meten en un frasco mucho cobre, un poco de zinc para complementarlo, y así nació el Suplenut. Suplenut es de Biogénesis Vagó. El mismo laboratorio, me permito, para complementar la respuesta que le había dado a Adrián, Adrián, si andás por ahí, cuando yo tuve que desarrollar un antioxidante, miré con mucha atención el multimin, por eso lo conozco. Pero ¿qué hice? No le metí tanto cobre. Le metí menos cobre, mucho selenio, mucho manganeso, mucho zinc, y además en otro frasco metí mucha vitamina E y un poco de vitamina A. Y desarrollé un producto que se llama adaptador. Yo no lo podía fabricar, lo fabricó Biogénesis Vagó. Ese adaptador es una mezcla vitamínica mineral que es una clase de estrés oxidativo metido en 2 frascos. ¿Por qué en 2 frascos? Pues yo mezclo el cobre, que es prooxidante, con la vitamina E, que es antioxidante, se me anulan. Que es otra cosa que la academia viene gritando hace siglos. No se pueden mezclar, hay cosas que no se mezclan. No se pueden mezclar violadores y vírgenes, porque sabemos lo que va a pasar. Esto es igual, no puedes meter cobre con vitamina E, porque el cobre va a lastimar la vitamina E, por eso están separados. Pero si confían de vuelta, llevó este caso más tiempo todavía en el desarrollo del adaptador, donde ya no me daba el cuero. Por suerte recurrimos a este monstruo que tenemos arriba, que es Brasil, y en Brasil se multiplicaron los grupos de investigadores que utilizan este producto. Empezamos a estudiar el estrés oxidativo. Y ahí aprendimos que ese producto es una gran herramienta para el estrés oxidativo. Entonces, en el destete, en la IATF, al ingreso a confinamiento, en la vaca lechera, al parto, en momentos de alto estrés, el antioxidante. En momentos de deficiencia de cobre, el suplemento de cobre. Si les interesa para allí, el asesoramiento que nosotros hicimos desde mi laboratorio a empresas privadas, y en esto yo asesoro muchas empresas, para Biogénesis Vagó,
desarrollé un cobre que se llama Suplenut y desarrollé un antioxidante que se llama Adaptador. Y me saco el sombrero ante el Multimin porque atrás hay gente que hace lo mismo que hago yo. Pero bueno, a medida que van saliendo cosas nuevas, se va mejorando el mensaje, se va mejorando la calidad de los suplementos. ¿Eso quiere decir que hay menos carencia, Gerardo? No. Cada vez hay más carencia. Yo cada vez tengo más trabajo. ¿Sabes por qué? Porque cada vez hay más genética. Al haber más genética y mejor comida, es más grande la base de la pirámide. Y cada vez me agrandan más los requerimientos. Entonces seguimos mejorando, a Dios gracias, la calidad de los productos, pero nos encontramos con que no bajamos la incidencia de carencias. Y a veces son tan graves que cuando uno les pone número, te dan ganas de llorar. 36 millones de dólares en un microelemento que yo enseño cómo se combate hace casi 30 años. Entonces, pero bueno, me van corriendo la cancha. Cada vez me dejan, digamos, la productividad más allá. Hoy un ternero en la cuenca de Primera del Cerrado, sistema extensivo, alrededor de mi ciudad, está ganando 1 kilo a pasto, 1 kilo por día a pasto, a forraje. Y cuanto más lluvia tenemos, que nos bendice durante la primavera-verano, más comida y mayor los riesgos de pérdida que tenemos. Así que bueno, me tomé el atrevimiento de nombrar algún que otro laboratorio, pero digamos, en otros casos nos juntaremos y les contaremos de otros desarrollos. Pero ahí hay un par de productos que yo creo que les pueden servir y representan la vanguardia. Lo que va a ocurrir es que otros laboratorios lo van a copiar y yo habré ganado la batalla, ¿sí? La idea cuando asesoro a un laboratorio es que le vaya bien, porque los demás lo copian. Y lo que logramos desde la universidad es mejorar la calidad de productos, porque los minerales inyectables que se vendían hace 10, 15, 20, 30 años son una verdadera falta de respeto. Un montón de minerales, no se tenía en cuenta interacciones, no se tenía en cuenta dosis terapéutica, una verdadera vergüenza. Por eso ahora los más modernos tienen pocos elementos. Nadie se pasa más allá de 4 elementos, y para un tiempo cortito, como el Multimin, como el adaptador, para que dure 21 días. O un cobre, pero no más que con un poco de zinc para que dure 2 meses. Gracias. Muy bien. Comentan en el chat, Eric Fraga, y sería conveniente mencionar el beneficio de la suplementación mineral en el semental y su calidad seminal. Y le agradece la presentación también. No, Eric, gracias a vos por la paciencia. El testículo del macho es un lugar de alta actividad metabólica. El 3% de la actividad metabólica fabrica radicales libres. Esos radicales libres provocan daño, y un espermatozoide con daño oxidativo pierde capacidad fecundante. Entonces, no es bueno tener carencia de cobre en un semental, no es bueno tener carencia de zinc. ¿Se acuerdan la consecuencia clínica de la deficiencia de zinc? Un testículo de menor tamaño. Ojo, un testículo más chiquitito, menor perímetro escrotal, ustedes saben más que esto. Ahora, Eric, nobleza obliga. Si vos me preguntás, ¿verdadero o falso? ¿Es importante el cobre para la espermatogénesis? Yo te contesto sí. Sí, sobre todo para la protección del daño oxidativo de ese espermatozoide. Pero el requerimiento es menor que en la hembra. La que sale a la cancha, la que queda preñada, la que gesta y un vampiro le chupa cobre y después produce leche, esa es la hembra. Y después el que crece con un requerimiento brutal de cobre es el ternero. Entonces, primero ternero, después la madre y en tercer lugar el semental. Espero haber resumido, no quiero hacerlo más largo porque no quiero aburrirlos. Comenta José Marco, dice, después de inyectar cobre para evitar nuevamente la deficiencia del mismo, ¿qué alimento natural nos puede prevenir la deficiencia? Ninguno. Cualquier alimento, y cuanto más alimento peor, lo único que va a hacer es
perjudicar o agravar la carencia. Los alimentos, un pasto, hablemos de un pasto, ese pasto, ese forraje, lee el suelo. Y cuanto más crece, tiene 2 o 3 cobre nada más. A ver, una planta podía producir 1 kilo y tenía un cobre. Entonces, en 1 kilo de pasto, vos tenés 1 gramo por kilo. Pero si el mismo cobre ahora va a producir 3 kilos de pasto, ahora ese cobre se tiene que repartir en 3 kilos. Te queda 1/3 de cobre por kilo. Se diluyen los minerales. No existen los forrajes que aporten buen cobre. Sí existen los forrajes que aportan energía y aportan proteína. Cuando un forraje provoca una interferencia con cobre, es porque el suelo está complicado. Por ejemplo, tiene molibdeno. Por ejemplo, tiene hierro. O el tomar y el agua tiene mucho azufre. Eso complica el cuadro, pero no existen forrajes que hagan que el problema sea menor o sea mayor. Si a mí me preguntan, ¿el alimento, qué hace el alimento? Y para mí maximiza los riesgos. Y ni les cuento, esto es sentido común, si alguien llega a tener un monocultivo, en Argentina usamos mucho, por ejemplo, promociones de ryegrass, nos encanta la alfalfa. En el norte argentino estamos poniendo megatérmicas. Es una especie. Cuando vos tenés una especie, son todos iguales. Cuando son todos iguales, de lo que tienen mucho, tienen mucho. De lo que tienen poco, tienen poco. Cuando uno tiene una pastura consociada, la gramínea, la leguminosa, a veces se complementan entre sí. Cuando vos tenés monocultivo, el problema se agrava. Por eso me duele ver cabañas de la Argentina que son manejadas por asociaciones de criadores de Argentina, que tienen monocultivos y se olvidan de ese riesgo. El monocultivo no está mal, es maravilloso, pero es fuente de energía y de proteína. Cuanto mayor sea el aporte, más miedo tenele a la punta de la pirámide. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, Roberto? Y no, ahorita ya no se absorben en el chat ni que han levantado. ¿Alguien? Yo quisiera preguntarle al doctor Guillermo, ¿cuándo recomendarías y en qué dosificación se podría utilizar el cobre aunado al zinc previo a una aspiración de donadoras? Wow. Qué buena pregunta, José. Ténganle mucho miedo a una donadora. Yo soy profesor de fisiología, por eso a veces me posiciono tanto, porque me ubico en qué le pasa a esa mamá. Cuando uno ve una mamá, José, está viendo la expresión de la preservación de especie, ¿sí? Esto es una mala noticia para los varones, pero la verdad, en todas las especies, si vos te preguntás, ¿qué es más importante, el macho o la hembra? Y la verdad, cuando uno mete toros, antes metía el 3%, ahora ni llegan los toros. Directamente los reemplazamos por una pajuela. A Dios gracias, los humanos no caímos en esa. Pero eso tiene la importancia. Además, la hembra tiene la capacidad de quedar preñada, gestar y parir. La preservación de especies depende de la mamá. Pero esa gestación depende de una ovulación. O sea que cuando nosotros superovulamos, estamos agarrando una función primordial en la fisiología de esa hembrita. Esa hembrita nació y está condicionada genética y hormonalmente en su instinto materno para multiplicarse, para dejar descendencia. Cuando uno superovula, está maximizando el requerimiento de una función que ya era primaria para la vaca. Es como uno agarra una vaca lechera y a una teta común la convierte en una glándula mamaria gigante. Lo que era primordial, que era la lactancia de un hijo, la multiplicó por 20. Pero es una vaca lechera que le aumentaron la glándula mamaria por 20, no le cambiaste el sistema inmune ni el sistema digestivo, tiene un montón de problemas. Y pasa lo mismo con la superovulación.
cuidado que le estás aumentando el requerimiento de una función primaria. Entonces, a prestarle mucha atención. Pero, José, si vos me preguntás a mí qué utilizaría, yo no utilizaría el Suplenut, utilizaría el adaptador. ¿Por qué? Y porque en vez de tirarle con un elemento y desacomodado, le tiro con 6 elementos que están equilibrados para dar defensa antioxidante. Entonces, cada vez que uno tiene una exigencia y va a gastar energía en esa exigencia, el 3% son radicales libres que pueden provocar daño. Entonces lo que hay que hacer es defenderse del daño oxidativo. Entonces yo te recomendaría una mezcla vitamínica mineral que actúe como antioxidante. Y si tenés la opción de la mineralización oral, tampoco descuidarla. Lo que pasa es que una vez que estás abajo del cuero, vos te garantizás que no hay problemas de interferencia, ni de consumo. Entonces, ¿sirve? Sí que sirve. Si pueden preguntar a mí, sirve aún más un adaptador que un suplemento. Perdón, y respecto al tiempo, hablemos de números concretos, José. Un cobre, 60 días. Un adaptador, 21. Te parecerá poco, pero es lo que se paga por, en vez de meter 2 elementos, meter 6. Pero esos 21 días, si superovula más, económicamente es un negocio. Ya que estamos en eso, no es grave el requerimiento, pero después no lo tiren en cualquier hembrita. La nutrición mineral en las receptoras son 2,50 pesos. Guarda que la que tiene que recibir y darle sustento no puede tener daño oxidativo. Cuando la agarramos para hacer una transferencia embrionaria, esa hembra sufre. Cuando esa hembra sufre y se estresa, tiene estrés oxidativo. Por eso, de vuelta, el adaptador yo también se le daría a la receptora. Pues si para 21 días, y si en 21 días el embrión ya se anidó, ya está. Ya gané. Muy bien. No, gracias, doctor. La verdad, muy interesante. No sé si había gente que quisiera hacer alguna pregunta o alguna duda. La verdad, estamos disponiendo del tiempo del doctor Guillermo, la verdad muy valioso, pero hay que aprovechar cuando tenemos a un panelista con esa experiencia y esos conocimientos para poderle hacer las preguntas. No Yo estoy para la cena, así que todo preguntar, un placer. Gracias, doctor. Bueno, aprovechando aquí, Fernando acaba de escribir un comentario, dice, ¿cuál es la base del criterio para asegurar 5 puntos porcentuales en la fertilidad, considerando lo multifactorial de la reproducción? Bien, Fernando, excelente pregunta. La seguridad es 0. Si te di seguridad, me confundí yo. Cuando te dije 5%, es una locura, salvo que estés metido en el sistema de investigación. Yo me encontré con esa locura. No uso el directamente en reproducción. Vos dirás, ¿por qué no seguiste con eso? No seguí con eso porque después desarrollamos el adaptador que está específicamente desarrollado para eso, para la reproducción. Pero la verdad es que cada vez que vayas a hacer reproducción asistida o servicio natural, vas a estar en cada experimento en una condición diferente, Fernando, toda distinta. O sea, vos aplicás la misma herramienta y la respuesta va a ser distinta. Eso es desesperante, pero es la cruel realidad de trabajar en reproducción. ¿Queda claro? Entonces, ¿cómo haces para evitar tirar un número y que después te digan, pero ¿cómo pusiste ese número? La única opción que tenés es empezar a hacer muchísimos ensayos. Cada ensayo implica el valor de una muestra. Cuando vos tenés muchas muestras y la mitad de los ensayos se hicieron, entonces la mitad suplementado, la mitad no suplementado, ahí ves si mejorás la fertilidad o no. Suponete la mejoraste un 8%. Haces otro ensayo, no mejoró nada. En otro mejora un 12%, en otro mejora un 3%, en otro empeora un 2%. Esa es la realidad. Por eso pueden preguntar seguridad, ninguna.
Pero después de muchos ensayos, donde vos tenés potencia estadística, vos lo analizás estadísticamente, y ahí sí, una herramienta matemática te dice, la diferencia es estadísticamente significativa y es de, en promedio, un 5%. Cuando yo logré eso, dejé de hacer las pruebas con cobre. ¿Por qué? Porque la supervivencia del embrión, que es recontra multifactorial, pero recontra multifactorial, tiene en realidad, es una charla muy linda, a mí me encanta dar. La reproducción depende de estrés térmico, inmunidad, si hay enfermedades está jodida, balance energético, carencias vitamínicas, carencias minerales. ¿Sabés cómo se llama el denominador común que tienen las 5 cosas que te nombré? ¿Por qué mata el estrés térmico? ¿Por qué mata una infección? ¿Por qué mata una carencia mineral al embrión? El denominador común se llama estrés oxidativo. Vuelvan ahora, cuando corten acá, ya van a estar cansados, pero los desafío a algo. Ustedes cuando hacen una IATF, quien tenga micrófono abierto, cuando hacen una IATF, ¿cuántos animales dejan preñados? En México, más o menos. Bueno, pues, Pues yo creo más o menos puede ser en la primera 50%. Bien. ¿Ustedes saben que eso no es así? José, claro, con la experiencia que tiene José, ¿quién soy yo para decirle que no es así? ¿No? ¿Saben qué pasa? Les voy a contar algo que les va a llamar la atención. Con los protocolos modernos de IATF, queda preñado casi el 100% de las vacas. ¿Escuchan bien? Hablo de los resultados obtenidos por el doctor Santos y colaboradores en el 2004. Hablo de, hace mucho se sabe esto. Una IATF deja preñada en animales. Ustedes seleccionan un rodeo de buena condición corporal y además hace un buen protocolo, semen de buena calidad, un buen inseminador, 100% de las vacas preñadas. Cuando uno mete el ecógrafo, encuentra un promedio en Argentina entre el 40 y el 60%. Eso quiere decir que entre el 40 y el 60% de los embriones se murieron. Eso se llama muerte embrionaria temprana. El responsable de la muerte embrionaria temprana, por favor, lean al doctor Santos, es un colega brasilero que trabaja en la Universidad de Florida, con trabajos maravillosos, y muchos otros lo han seguido, el doctor Roth, por ejemplo, mueren por daño oxidativo. La muerte embrionaria temprana es por daño oxidativo. El estrés oxidativo, que es el que provoca la muerte, solo puede ser combatido con disminución del estrés. O sea, si van a hacer una IATF, por favor, Fernando, vos que preguntabas, y todo el resto, manejen los animales con mucho cuidado, porque el animal que se estresa desencadena una respuesta de alarma con liberación de adrenalina y cortisol, y eso es lo peor que le puede a la función reproductiva. Y para colmo, toda esa actividad metabólica, el 3% fabrica radicales libres. Por eso se utilizan vitaminas y minerales para que no se mueran tantos embriones. O sea, es mentira decir que la nutrición vitamínica y mineral mejora la fertilidad. Lo único que logramos es que se nos mueran menos embriones. Pero miren lo grandote que son los desafíos. Cualquier colega que trabaja bien en el campo deja preñado el 100% de las vacas. Si nosotros metemos un ecógrafo, se nos murieron la mitad de los embriones. Y si en vez de morirse el 50, se murió el 40 y tenemos 60% de preñez, en Argentina hacemos una fiesta. Entonces, ¿pero eso significa que perdiste casi la mitad? Tiene nombre y apellido la causa, se llama estrés oxidativo y se combate con buena nutrición vitamínica y mineral por un lado, antioxidantes, guarda con los desbalances, ahí sí, guarda con el exceso de cobre y acá me están mimando, me están trayendo unos mates. Y buen manejo
buen manejo, jamás maltraten una hembra en el momento que está cumpliendo una función tan noble como es la reproducción. Porque cualquier hembrita, cualquier hembra, acuérdense, si alguien tiene un gatito por ahí, una gata cuando está pariendo, si vos la molestás, deja de parir hasta que está tranquila de vuelta. O sea, las hembras domésticas tienen mecanismos para proteger su función reproductiva. Si ustedes generan estrés en una hembrita que está tomando un cría de 9 meses, como es una gestación, es probable que provoque la muerte de ese embrión. Total, 21 días después tiene una nueva oportunidad. Los que no tenemos la oportunidad somos nosotros, porque a veces solo tenemos IATF y después tenemos repaso por toro. Entonces, mucho cuidado, porque no existen los productos milagrosos, existen las herramientas. El adaptador, terrible herramienta para mejorar la fertilidad. En base a la pregunta que me hacía Fernando, ¿cuánto mejora el adaptador? Y lo estamos llevando como podemos. Estamos juntando el N. Trabajos hechos en Brasil con porcentajes elevados, más elevados que en Argentina, pero ellos tienen estrés térmico. Los trabajos que ya terminamos, si nos permiten dar un número, son los de cobre. Son de un 5%. Y el adaptador todavía lo estamos estudiando. Yo creo que es mayor. Al menos en Brasil, que van adelantados a nosotros, son mayores. Muy bien. Adrián le comenta que si puede repetir lo que contiene el adaptador. Sí, el adaptador tiene lo mismo que el multimin, pero en diferente cantidad. Tiene cobre, zinc, manganeso y selenio. Si estás revisando ahí la fórmula del marbete del multimin, vas a ver que encontrás lo mismo. El secreto está en la composición. ¿En qué le pedís a cada uno? Por eso a mí me gusta el cobre muy bajo. Pero esto es como preparar un asado en la Argentina, un buen taco en México. Y cada uno lo prepara distinto. ¿Qué es lo que vos buscás? Cuando yo busco fertilidad, subo el zinc, subo el selenio, subo el manganeso. Pero ni se me ocurriría subir el cobre. Esos 4 elementos tiene el adaptador, pero el que tiene los minerales. Esos minerales se van a meter en proteínas que defienden del daño oxidativo. Me gusta el otro frasco, el que tiene mucha vitamina E, porque la vitamina E cuando entre va a actuar como antioxidante, pero directamente como kamikaze, como si fuera un guardaespaldas. Recibe el daño oxidativo y no deja que se dañe la estructura que está atrás. Por ejemplo, un óvulo, por ejemplo, un embrión. Entonces, el adaptador mineral tiene esos 4 elementos en la cantidad que a mí me gustan, y el BIT, lo que tiene la vitamina E, que es la gran kamikaze. Muy bien, doctor. Gracias. Víctor comenta que cuánto dura la aplicación en becerros. Dice, mi pregunta es, ¿cuál es la duración que tiene en el becerro esa aplicación? Dice que él utiliza el Suplenot. Dice que utiliza 4 ml de manera intramuscular en becerros. Perfecto. Claro, ahí lo pronunciaron distinto, pero es el que yo nombraba como Suplenut. Ustedes más cerca del Gran Hermano del Norte pronuncian más la U como A. Acá lo llamamos Suplenut, ese es de Biogénesis Vagó. A ver, de vuelta, ¿cómo era el nombre del amigo? Víctor. Ajá. Mira, Víctor, déjame primero que apele un poco a una realidad muy clara. Lo que va a durar depende del balance negativo que vos tengas. Si tenés una carencia muy grave en tu campo y cuanto más comida tenés, más grave es la carencia, te puede durar menos. Si vos lo das, no hay mucha comida o la carencia es grave, puede tirar más. Si yo te tengo que tirar un número, para ser claro, te diría 60 días. El Suplenot se aplica 1 mililitro cada 50 kilos.
¿sí? Y se debe repetir cada 60 días hasta tanto un buen y algunas variedades, algunas especies. Le voy a abrir levantó la mano Víctor, le voy a abrir el micrófono. A ver. ¿Listo, Víctor? No, sí, levanté la mano sin querer. Creí que ocupaba levantarla para que leyeran mi pregunta. Ok, muy bien. No sé si haya alguna otra pregunta. Bueno, Arturo Prats acaba de levantar la mano. Déjeme. El doctor Arturo Prats, adelante desde Tabasco, Si gustas. de la parte sur de la República Mexicana. A ver, si gustas tú mismo quitar el mute porque de acá no me deja. Bueno, si me escuchan. Adelante. Sí, buenas tardes. Antes que nada, felicitar al doctor por su charla. La verdad que es muy, muy ilustrativa, muy enriquecedora. Gracias, Arturo. ¿Qué protocolo, no protocolo hormonal, qué protocolo de minerales y vitaminas recomiendas para hacer inseminación a tiempo fijo y para preparar receptoras? ¿Es el mismo o va? Bien, conceptualmente es el mismo. Nombramos hace un ratito un antioxidante inyectable que se llama adaptador. La indicación es, al momento de iniciar el protocolo, colocar vitaminas y minerales. Y en esto me saco el sombrero ante mis amigos de Brasil. Brasil tomó esa indicación que yo les di, que ha demostrado efectos significativos, y le agregó otra dosis 30 días antes. Ellos tienen mejor resultado que lo que yo tengo en Argentina. ¿Estamos hablando de adaptador? Es del adaptador, sin duda. Sí, con nombre y apellido, ahí está, del adaptador. Exacto. Muy bien, mil gracias, doctor. Un gusto, Arturo. Bueno, pues yo creo que la verdad, una plática, una conferencia bastante o no tenía el concepto mental de cómo afectaba ahí en la productividad. La verdad nos has venido a hablar claramente y directamente, que eso a veces a los ganaderos nos gusta, y no estar con rodeos para poder encontrar las cosas. Te agradezco mucho, doctor Guillermo Mattioli. Le voy a pedir al ingeniero Manuel García del agradecimiento y te entregue un reconocimiento virtual, en este caso por la cuestión de la pandemia y de la plática que la estamos teniendo por este medio. Adelante. Muchas gracias, doctor Guillermo, por tus conocimientos que nos los hayas compartido. La verdad es que, como dicen todos, muy interesantes. Jamás nos habíamos pensado que este tipo de pequeñas cosas nos puedan llevar a grandes resultados, a diferentes resultados. Y bueno, pues por aquí te hacemos llegar este reconocimiento virtual, igual que la charla, a falta de poderlo hacer de manera presencial. Y agradecerte nuevamente que te hayas tomado el tiempo de estar con nosotros. Y bueno, pues también aprovechando a todos los demás, qué bueno que seguimos participando. Ya llevamos, ¿qué llevamos, Pepe? Como casi 4 meses, 22 pláticas. 22 viernes con varias conferencias. Así que muchas gracias, doctor Guillermo, por tu tiempo y por compartir con nosotros. Muy amable. Gracias a ustedes. Ustedes saben que esto no existe si ustedes no están del otro lado y lo más bonito es poder influir sobre alguien y ayudarle a que le vaya un poquito mejor. Incluso noté que se nos mezclaron un poco al final las preguntas, con lo cual quedo a disposición si algún día quieren charlar de estrés oxidativo en particular y aplicado a reproducción. También ahí estoy a tiro para volver a juntarnos un día y mate mediante,
ya que no puedo viajar y que esto termine con unas buenas cervezas y una buena comida allá en México, al menos sí nos podemos volver a juntar y charlar un poquito de cómo es de cualquier tema que necesiten. Para mí será siempre un placer, así que les agradezco un montón, les dejo un abrazo grandote. Muchas gracias. Gracias, doctor Guillermo, y también quiero agradecer al ingeniero Rubén Alanís, que fue el contacto con el doctor Guillermo, y la verdad, muchas gracias y muy complacido con todos los conocimientos que vertiste el día de hoy. Y agradezco a todos ustedes la presencia en este 22º viernes consecutivo, esperando para el próximo viernes su participación, y para el lunes o martes tendremos el tema de la siguiente conferencia. Cuídense y buenas tardes. Gracias a todos. Hasta luego.